Vamos a ver la solución del ahorcado con el módulo de tkinter o la librería de tkinter de Python. El ejemplo sería, este de aquí sería una solución posible, donde tenemos la figura del ahorcado en un marco que se sitúa en la parte de arriba, luego los guiones con la palabra oculta, las vidas que van quedando, un texto fijo introduce una letra, un campo de texto donde vamos a introducir una letra. Si introducimos más de una y le damos a enviar, va a avisar en la parte de la etiqueta entre el campo de texto y el botón que se introduzca una tecla válida. Va a empezar el ahorcado a salir, las partes del ahorcado, y si introducimos una letra que es válida, me va a avisar de que la letra está. En el caso de que no esté, va a aparecer aquí abajo el listado de las letras que se han fallado para no volver a repetirla. De todas maneras, si introducimos una letra que ya se ha repetido, va a avisar de que ya se ha repetido esa letra. Incluso si la letra existe, también. En este caso no vamos a restar vidas y en el caso de que se adivine la palabra, aparece una ventana donde dice has ganado, la palabra era programación y se cierra, se acaba. En el caso de perder, porque se consumen todos los intentos, pues aparece el ahorcado y una ventana donde dice has perdido, la palabra era lenguaje, cerramos la ventana. He creado un archivo nuevo y voy a crear el proyecto desde cero. Si yo imprimo lo siguiente, esto de aquí con los saltos de líneas, tenemos una figura hecha como un string cuyas líneas son estas de aquí. Aquí tenemos un salto de línea, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Se forma esta figura. Siguiendo este principio que hemos dicho del string para formar la figura, vamos a sustituir todo esto por una función, que es mostrar figura, que va a recibir el número de vidas y en función a la diferencia entre 6, que es el máximo de vidas, y el número de vidas que nos quede, se va a mostrar uno, otro u otro. Es decir, al inicio, como tenemos 6 vidas, sería 6 menos 6, 0, se mostraría el índice 0 de esta lista que se llama dibujo, donde tenemos los strings con las figuras del ahorcado desde el inicio hasta el final. Entonces, para poder utilizar la variable vidas, esto lo vamos a ver cuando utilicemos desde tkinter el campo de entrada. Tendremos que crear una variable vidas, que será una variable de tipo entero int var. Utiliza esta función de tkinter para manejar variables con los campos que vamos a incluir en nuestra ventana. Tanto lo primero que vamos a hacer es crear nuestra ventana y vamos a inicializar también vidas. Para inicializar vidas tenemos que utilizar la variable vidas y el método set. Y dentro del método set le vamos a poner el valor inicial, que es 6. Utilizan los métodos set y get para extraer y para dar valor. ¿Veis? Tenéis el get y el set. Entonces utilizamos el set para dar valor y le damos al valor 6. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una ventana principal, root. Podemos llamarle root o ventana
principal, a llamarle en inglés root, y esto va a ser un objeto TK, es una ventana. Esta ventana podemos dar un título. El título va a ser juego del ahorcado, y también vamos a ponerle una dimensión, una geometría 520 por 650, y además vamos a hacer que el método resizable tenga los valores 0, 0 para que no se pueda redimensionar. Como aún no vamos a utilizar la variable vidas en el campo de entrada porque todavía no lo hemos creado, vamos a comentar, porque si no va a dar error, esa variable, luego la descomentaremos. En este caso no se ejecuta la ventana porque necesitamos al final coger la ventana root y utilizar el método main_loop para que se cree esta ventana con este título y estas dimensiones. Ya tenemos la ventana principal y ahora vamos a ir creando marcos para colocar la figura. Por ejemplo, vamos a llamarle marco figura. Vamos a llamarle marco figura, y esto va a ser un objeto frame de tkinter que va a estar en la ventana root, y dentro de este marco figura lo que vamos a hacer es imprimir o mostrar la figura en función a la variable vidas, ¿no? Entonces para eso vamos a colocar esta figura en una etiqueta. Entonces vamos a crear la etiqueta figura, y esta será una label que estará dentro del marco figura y cuyo texto va a ser igual a mostrar figura. Vamos a ponerle un 6 fijo de momento. No hemos hecho el empaquetado ni del marco ni de la etiqueta, ¿no? Entonces vamos a hacer label figura, el pack. Este pack vamos a aplicarle un site, por ejemplo left, y el marco figura vamos a aplicarle, por ejemplo, un anchor centrado. Me da cuenta de que el main loop está aquí y el main loop tiene que estar al final del todo. Tenemos aquí la figura, pero bueno, queda muy pequeña. Podríamos aumentar su tamaño dándole una configuración. Para eso lo que hacemos es la label figura. Vamos a dar una configuración donde podemos poner un color de la letra que puede ser de color rojo y una letra, una font de, vamos a dejar a Arial, y el tamaño, por ejemplo 26. Vamos a ver cómo queda. Ya tenemos un poco más grande, podríamos darle incluso un poco más de tamaño si queremos, pero luego nos tiene que caber el resto de elementos. Vamos a dejarlo de momento así. Podemos colocarlo así o darle otro color
por ejemplo, color azul. A continuación vamos a hacer un marco para crear palabra elegida y los guiones. También va a ser un frame que va a estar dentro del root. Y aquí vamos a poner una etiqueta. Esto es una label que vamos a poner dentro del marco palabra y cuyo texto va a ser palabra elegida. Si quisiéramos la misma configuración que label figura, yo podría poner aquí también label figura. Si lo empaqueto con un anchor o con un site, vamos a poner un site ref. Si hago el pack del marco palabra, vemos que label figura no se copia la misma configuración. Se puede llamar de la misma manera, pero no se copiaría con un objeto diferente, aunque se llamen igual. Vamos a ponerle texto fijo, texto, y le vamos a dar vamos a cambiar el color para ver cómo queda. Tenemos el texto palabra elegida, le tenemos centrado. Si quisiéramos llevarlo hacia la izquierda, debido a que el marco es center, pues aquí podemos poner noroeste, entonces la palabra iría hacia acá. Podemos poner también un pad X, por ejemplo, de 10. Entonces vamos a comprobar que deja un poco de espacio por aquí. Podemos colocar 2 puntos. Podemos hacer que la palabra sea un poco más pequeña. Y así vamos diseñando un poco la interfaz gráfica. Dentro de este marco palabra también vamos a colocar los guiones de la palabra elegida. Para eso vamos a asignar a la palabra la función elegir palabra. Y para poder elegir dentro de una lista una palabra aleatoria, teníamos también esta lista con las palabras que vamos a colocar al principio como una variable. Utilizamos el módulo random. Para eso tenemos que importar ese módulo y de esta manera ya puedo elegir palabra y utilizar una etiqueta con los guiones. Para eso también utilizamos una función que es la siguiente. Introduciendo la palabra. Por tanto, aquí creamos una etiqueta guiones. Es igual a una label.
Y dentro del marco palabra, y esta etiqueta guiones va a tener un texto que va a ser el resultado de mostrar guiones introduciendo la palabra como parámetro. Esta etiqueta, pues tendríamos que hacer un pack vamos a probar con un side left. Aquí la tendríamos aquí a continuación y podríamos configurar esa etiqueta con un config, utilizando el método config, quiero decir, y aquí sí podríamos colocar un FG que fuera, por ejemplo, gris y cuya fuente fuera Arial y, por ejemplo, 26, si colocamos ese tamaño, dependiendo de la palabra, puede ser que se corte la palabra elegida para evitar que se quede uno al lado del otro. En lugar del side left, podemos poner uno en el top y lo que son los guiones abajo, de forma que quedaría así, con lo cual ya podemos poner con mayor tamaño. Aquí lo tenemos. Ya nos quedaría colocar el campo de texto con un texto que diga introduce una letra y el botón para introducir esa letra. Para eso vamos a crear un marco con otro frame dentro de root y vamos a crear una etiqueta de texto fijo que es una label que vamos a colocar dentro del marco letra y cuyo texto va a ser introduce una letra. Esto también le vamos a dar una configuración. El fondo le vamos a poner como el texto fijo que teníamos por aquí. Y este tamaño. De momento vamos a poner etiqueta texto, un pack. Con un side top.
y lo vamos a crear un campo de texto, introducir una letra, campo letra, que es una entry que va a estar dentro del marco letra. Va a manejar una variable que le vamos a llamar letra. Esta variable la vamos a crear de la misma manera que dije al principio del vídeo. Esto será una string var. Y este campo letra vamos a empaquetarlo con un side bottom. Tenemos que dar al campo letra. También podemos darle un tamaño y una configuración, pero vamos a comprobar a ver cómo queda. Claro, no hemos empaquetado el marco, ¿no? Marco letra. Marco letra. Vamos a poner un anchor. NW y vamos a quitar dentro del marco de la palabra este fill y expand porque se expande el marco y me deja muy abajo el texto y el campo de texto. Vamos a ver ahora. Bien, vamos al campo de texto, aplicarle una configuración. De la misma manera vamos a darle un background, por ejemplo, también gris, y un font que puede ser Arial también, y vamos a poner, por ejemplo, 16 como tamaño, de forma que ya se ve mejor. Aquí en palabra elegida y todo esto se me sitúa hacia la izquierda. Vamos a poner aquí un center. Y aquí también en el marco de la letra. Vamos a poner un center para centrarlo. Para crear un salto de línea o para separar los guiones del texto introduce una letra. Podemos crear una label, salto de línea, que la vamos a meter dentro del marco de la letra. Y este salto de línea vamos a empaquetarlo con un anchor center, de forma que ahora separamos esto aquí. Lo mismo podemos hacer con el texto fijo y el campo de texto. Podríamos copiar
y vemos que ahora se separa. También podríamos poner otro salto de línea y luego por último un botón, que para eso podríamos crear un marco para el botón. Que vamos a colocar en la ventana, como siempre, en root. Y dentro del marco botón vamos a crear un botón enviar, que es un elemento button, y esto lo vamos a meter dentro del marco botón. Aquí vamos a poner también una variable que es el texto del botón, que es enviar. Y este botón le pondremos un command, que va a ser una función, que es enviar la variable letra. De momento vamos a dejarlo así y vamos a configurar el botón enviar con un background que puede ser de color verde, por ejemplo. Luego un color de letra que puede ser rojo o azul. Una letra que vamos a poner de 12. Podemos poner un pad X de 10 y vamos a colocar el botón enviar con un pack que va a ser un side top, y vamos a colocar el marco botón con un pack que va a ser un pack con un anchor center. Vamos a ver cómo queda así. Hemos colocado el botón aquí, va debajo. Porque tenemos el pack del marco letra aquí debajo. Ahora sí, falta colocar el espacio, el salto de línea, que es el último, lo vamos a poner en el marco botón. Y esto lo vamos a colocar aquí. De esta manera tenemos el botón aquí abajo, aquí para escribir el texto. Y solo hay que darle funcionalidad al botón. También vamos a colocar un espacio más o aquí abajo colocar una etiqueta para los avisos. Entonces vamos a colocar
debajo o la etiqueta con, bueno, avisos. Que en principio no va a contener nada, pero cuando se escriba un aviso, por ejemplo, si tenemos un texto, se va a fijar debajo, ¿no? Aquí. También vamos a configurar esa etiqueta avisos para que tenga un foreground rojo y luego un font Arial de 18. Falta aquí los paréntesis. Y creo que falta por aquí este paréntesis sobra. Y que tendríamos el aviso ahí debajo que podíamos colocar también un salto de línea entre el botón. Aquí vamos a poner un texto un poco mayor para el botón. Quizá es demasiado grande. Vamos a colocar 20 y yo creo que con esto quizá 19 y vamos a colocar en rojo la letra o mejor en blanco, y con esto yo creo que quedaría bastante bien. El texto de aviso lo vamos a quitar porque lo vamos a incluir cuando creemos las funciones. Y eso será en el próximo vídeo.